Bienvenidos nuevamente a esta sala y en estos días tan cálidos de tanto festejo, en estos días de Navidad, nos corresponde entonces estudiar la Navidad, sus simbolismos y enseñanzas. Realmente podemos decir que la Navidad es un evento espiritual profundo, maravilloso. Pero desafortunadamente, con el materialismo actual, se ha convertido en una fiesta comercial, en una fiesta sin mayor trascendencia, en una fiesta común y corriente, sin espiritualidad. La Navidad merece que la estudiemos bajo la mirada profunda de la iniciación. La Navidad solo la podemos entender si nosotros nos acercamos al proceso iniciático del despertar. La Navidad es un evento profundo, espiritual, que tiene enseñanzas aplicables a nuestra vida, enseñanzas necesarias para el ser humano moderno, enseñanzas que nos dan una salida a esa búsqueda de trascendencia. Diríamos que la Navidad no es una conmemoración de un hecho histórico pasado. La Navidad no podemos reducirla a la celebración de un año más del natalicio de ese gran maestro Jesús el Cristo. No, la Navidad no es como celebrar un año más del nacimiento de Simón Bolívar, el 24 de julio. La Navidad tiene otro sentido. No es una conmemoración, no es una remembranza de un hecho histórico. Es una enseñanza de actualidad en el despertar espiritual del ser humano. Entonces, en la Navidad encontramos nosotros enseñanzas iniciáticas, espirituales, cabalísticas, astrológicas, y cada uno de los símbolos que aparecen en esta historia del nacimiento de ese gran maestro Jesús de Nazaret es como una dramatización sobre enseñanzas de símbolos iniciáticos espirituales. Comencemos entonces diciendo que si hablamos de la palabra Navidad, quiere decir natividad, quiere decir nacimiento. Pero ¿de qué nacimiento estamos hablando? No es el alumbramiento de un ser humano, no se refiere al nacimiento físico, al parto de un nacimiento físico. Se refiere a un nacimiento espiritual. Si Navidad es nacimiento, ¿a qué nacimiento nos referimos? Pues imagínense ustedes que uno es el nacimiento del cuerpo físico, cuando nacemos. Pero cuando un iniciado, cuando alguien que ha venido preparándose, alcanza ese momento cumbre de encarnar a su ser esencial, ese es el segundo nacimiento. Entonces, un maestro iluminado tiene dos nacimientos. Por un lado, podemos decir el nacimiento
de su cuerpo físico. Y ahí celebramos, lógicamente, el natalicio cada año. Pero luego, el gran evento es el nacimiento de nuestro ser esencial, que logramos fusionarlo, que logramos encarnarlo aquí en vida. Un maestro se ilumina y se integra con su ser esencial, se forma uno, y entonces hablamos de un maestro viviente, de un maestro iluminado, de un gran maestro que camina por aquí, por la tierra. Ese es el segundo nacimiento. ¿Y cuál habríamos de celebrar más? Pues por supuesto, el nacimiento físico se queda pequeño, es algo mecánico. Aquí en la humanidad tenemos ahora 7,000 millones de seres humanos, todos han nacido, pero muy pocos alcanzan este segundo nacimiento. Entonces la Navidad es la enseñanza de cómo alcanzar ese nacimiento de nuestro ser espiritual aquí en vida. La Navidad es un recordatorio de ese proceso de encarnación de nuestro ser espiritual, de nuestro maestro interno. Para el cristianismo, las palabras que se utilizan dentro del vocabulario cristiano religioso es la encarnación de mi Cristo íntimo. Para los budistas, ellos hablan de encarnar a su Buda íntimo. Y en general, nosotros diríamos, es la integración de esas dos partes, la humana, la muy humana y la espiritual. Entonces, la Navidad contiene esas enseñanzas, esa doctrina del proceso de cómo hago yo para poder unirme, integrarme a esa parte divina, eterna y esencial. Para comprender a profundidad la idea de las enseñanzas de Navidad, partamos del hecho de que el ser humano es séptuple en su constitución. Es decir, que tenemos 7 envolturas internas, 7 cuerpos, y que en este proceso de crear, de desarrollar, de fortalecer estos cuerpos internos, se da la iniciación. Recordemos entonces que primero necesitamos fortalecer, equilibrar los 5 centros del cuerpo físico. Esta línea representa este cuerpo, el más denso, el más exterior, el cuerpo físico. Y luego tenemos su contraparte, el cuerpo etérico. Estos dos forman una sola unidad, y la primera iniciación de misterios mayores precisamente se trata cuando nosotros construimos ese cuerpo etérico. Entonces resulta que alcanzamos la primera iniciación de mayores, porque recordemos que las iniciaciones pueden ser menores y mayores. Se habla de iniciaciones mayores cuando usted está trabajando en ese desarrollo de los cuerpos internos. Luego avanzamos y formamos el segundo cuerpo, y esta línea representaría el cuerpo astral. Aquí nos referimos a alcanzar la segunda iniciación
de misterios mayores. Démonos cuenta que estamos hablando de períodos largos de trabajo interno, de trabajo sobre sí mismo. Si hablamos nosotros de nacimiento, de Navidad, estamos hablando de que tiene que ir naciendo esa segunda naturaleza interior. Tiene que irse gestando, formando y naciendo esos cuerpos internos que nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, no tenemos. Entonces el proceso iniciático se trata precisamente de crear lo que nos falta. Avanzamos a continuación y seguiría el cuerpo mental. Esta es la tercera iniciación de misterios mayores. Terminado el cuerpo mental, avanzamos al cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Ya usted reconoce muy bien estas funciones. El cuerpo astral nos da todas las funciones emocionales, el cuerpo mental nos da todas las funciones del pensamiento, razonamiento, la mente, y el cuerpo causal nos da el desarrollo de la voluntad. Esta sería la cuarta iniciación mayor. Cuando el iniciado ha formado los 4 cuerpos inferiores, estamos hablando de que ya tiene un alto nivel, ya es un alto iniciado. Y cuando avanza y llega a formar el 5.º cuerpo y desarrolla el alma, ya alcanzamos nosotros la estatura de la 5ª iniciación. Un iniciado de 5ª iniciación de misterios mayores es el que se encuentra entonces ya en la posibilidad de pasar a la Navidad, al nacimiento y encarnación de su ser espiritual. Es aquí precisamente en la 5ª iniciación donde el iniciado continúa su trabajo en los 3 factores del despertar de la conciencia, y el siguiente paso es que si se decide a trabajar por aliviar el sufrimiento humano, si se decide por cumplir una gran misión en beneficio de la humanidad, ayudando a calmar ese dolor y ese sufrimiento de la humanidad, cuando él abraza una misión de estas de entrega, entonces tiene la posibilidad de avanzar y que nazca, se forme estos siguientes 2 cuerpos y encarne a su ser, lo que nosotros llamamos el maestro interno, o que en términos religiosos llamamos el espíritu inmortal. Entonces, usted diría que este iniciado ya alcanzó su alma y ahora nace, es decir, encarna a su espíritu divino. Este espíritu se encarna en toda esta estructura como un bebé, porque todavía no puede ejercer todo su poder, porque todavía esta estructura es simple y existe mucho ego todavía, existen muchas pasiones y defectos, y por lo tanto el nacimiento del niño Dios es el nacimiento de mi Dios íntimo, de mi Dios interno dentro de esta estructura, en vida. No pensemos que eso se da ya después de la muerte, allá en los cielos, en otras regiones, en otras dimensiones. No. Este trabajo de los grandes iniciados es un trabajo que se da mientras tenemos el cuerpo físico en vida. Este es un trabajo
que se da gracias a una continuidad de propósito y de poco a poco ir construyendo esta infraestructura interior. Cuando nace el ser en nosotros, estamos hablando de nacimiento segundo. Y todas las religiones hablan de volver a nacer. Pero muchas nos dicen que con poner la mano en la Biblia, ya nosotros nacemos de nuevo. Con prometer o conjurar algo sobre la Biblia, ya aceptamos a Jesús el Cristo y entonces comenzamos a vivir de nuevo. Eso puede ser muy simbólico. Eso es algo lírico, poético, romántico, pero es todo un trabajo práctico el que hay que hacer. No es así, tan fácil, tan momentáneo. Implica todo un trabajo de vida o de varias vidas. La Navidad, entonces, es para los iniciados de quinta iniciación de misterios mayores. La Navidad se da cuando se encarna al ser, porque toda esa estructura está formada. Entonces, señores, el ser o el espíritu es esa parte nuestra profunda, lo que yo soy en el fondo, lo que a lo largo de la eternidad soy el espíritu que toma cuerpos incesantemente. Yo soy esa parte profunda y divina, el ser esencial, como le querramos llamar. Cada una de las enseñanzas espirituales le ha llamado de diferente manera. Para los hindúes es Atman, el ser. Para los cristianos es el Cristo íntimo. Para los budistas es el Buda íntimo, pero nos estamos refiriendo al séptimo cuerpo, diría usted, a la parte más profunda de nosotros, a mi identidad real, lo que auténticamente yo soy, porque yo no soy este cuerpo físico únicamente, yo no soy el nombre Edgar o Edgar Álvarez, yo no soy la mente, yo no soy la personalidad, los roles que desenvuelvo, que desarrollo en la sociedad como padre, como hijo, como esposo, como profesor. Yo no soy el ego. Lo que yo soy en profundidad es precisamente este maestro interno, esa parte de Dios en mí. Por eso es que se dice que hay una parte divina en cada ser humano. Esta es la parte divina, una partícula de Dios en cada ser humano. Entonces, en otras palabras, decimos, cada uno de nosotros tiene su Dios íntimo, esa partícula de Dios. Cada uno de nosotros tiene su Padre en los cielos. Cuando hablamos del Padre en los cielos, estamos hablando de que esa parte superior vive, existe en las dimensiones superiores. Allá en la séptima dimensión, en la dimensión del espíritu puro, allá es donde reside esta parte de nosotros. El descenso de esta parte para que se integre a estos cuerpos es la Navidad. La Navidad es el descenso de mi Dios íntimo a esta estructura inferior, a estos cuerpos inferiores. La Navidad trae el mensaje que lo humano se diviniza y lo divino se humaniza. Eso significa Navidad, la integración desde lo más externo hasta lo más profundo, lo más alto, lo más sagrado, lo divino. Y ahí encontramos a esos grandes maestros
caminando sobre la faz de la tierra. Decíamos que esa frase tan hermosa, nacimiento segundo, que calza perfectamente, porque cada gran maestro iluminado ha tenido dos nacimientos. Repito, el nacimiento de su cuerpo físico, que no tiene mayor trascendencia, y que ahí le pusieron el nombre Juan Pérez, por ejemplo. Pero luego viene la encarnación de su ser en su Navidad, y ahí entonces es el momento cumbre del proceso iniciático. Cuando este iniciado, cuando este ser humano logra que su ser interno descienda y se integre, estamos hablando de un evento cósmico trascendental. Y eso es lo más importante, fruto de vidas y vidas de trabajo espiritual. Y cuando esto sucede, aparece la palabra el Hijo del Hombre. ¡Qué frase tan bonita! Porque es el fruto de todo un trabajo. Cuando usted lee en la Biblia el Hijo del Hombre, es porque es el Hijo de nosotros los seres humanos, de este iniciado que ha venido haciendo todo este esfuerzo. El Hijo del Hombre se refiere a nuestro ser íntimo, encarnado. Entonces ya llevamos dos frases importantes: nacimiento segundo y la otra, el Hijo del Hombre. Ahora avancemos en los simbolismos y veamos la fecha. ¿Por qué la Navidad la estamos celebrando ahora, el 24 de diciembre de cada año? Para responder esta pregunta, tenemos que salir de lo personal, del microcosmos, y pasar al macrocosmos, pasar a la naturaleza. ¿Qué pasa en el universo el 24 de diciembre? Nos encontramos nosotros con el fenómeno del solsticio de invierno para el hemisferio norte. Entonces tomemos en cuenta que la Tierra, el planeta, por la línea ecuatorial, tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur. El solsticio de invierno para el hemisferio norte es el momento en que el Sol está más alejado, completamente a una gran distancia del hemisferio norte. Y los días se vuelven más largos, los días muy cortos y las noches bien largas, frío y oscuridad en el hemisferio norte, el invierno. El solsticio de invierno se da entre los días 21 y 23 de diciembre de cada año. El 24 de diciembre es cuando ha llegado completamente al punto más lejano y comienza su viaje de vuelta hacia el hemisferio norte. Entonces, el Sol, ese Sol físico, usted ve que nos da luz, calor, energía y vida. Nosotros no dudamos en que ahora con los paneles solares podemos convertir esos rayos solares en energía. Sabemos que el sol es el que hace que germinen las plantas y desarrolle toda la vida. Entonces, el sol se ha tomado como símbolo de la fuerza Cristo. Porque Cristo es una palabra que se refiere a una energía, a una sustancia, a una fuerza. La palabra Cristo quiere decir una energía cósmica, universal, como la electricidad, como el magnetismo, que tiene que ver con todo lo que tiene vida, que está
que está inherente a todos los fenómenos a nivel mineral, vegetal, animal, humano, de todo el planeta. Usted diría que el sol físico, por ejemplo, en un día soleado, usted ve que el sol entra por todos lados, entra por la ventana, por la puerta, llega a todo lugar ese calorcito, esa vida. Pues así es la energía crística. La energía crística satura todo el universo, palpita en todo lo que tiene vida. Y por eso los antiguos representaron a la fuerza Cristo como un sol. Los egipcios, los griegos, los incas, por todo lado, en todo momento histórico. No es que adoraban al sol físico. El sol físico era el símbolo de la energía Cristo. Esta energía Cristo, entonces, es la segunda fuerza de la Santísima Trinidad. Recuerde que cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de tres fuerzas. La primera fuerza activa, la segunda pasiva y la tercera neutra. Esa segunda fuerza es la fuerza del amor. Esa segunda fuerza es la fuerza Cristo. Cristo y amor son sinónimos. Cuando usted habla de la fuerza del amor, está hablando en términos religiosos de la fuerza crística, del Cristo. El amor se supone que se representa como el fuego, la pasión amorosa. El amor siempre es cálido. El amor tiene como simbolismo fuego, tiene como simbolismo el sol. Ahí va usted entendiendo todos esos simbolismos que con frecuencia encontramos en altares, que todas las religiones nos hablan. La fecha del 24 de diciembre a las 12 de la noche es el momento cumbre donde el Cristo comienza a acercarse y llega un momento en que se encarna en el iniciado. No habría fecha más simbólica, no habría fecha más exacta que el solsticio de invierno para representar que el niño Dios nace, pero así como el sol que está tan lejos recién comienza a acercarse en su viaje de vuelta al hemisferio norte, así en el iniciado nace el niño Dios para luego crecer, desarrollarse y tomar a cargo todos los procesos emocionales, mentales, volitivos, conscientivos en el iniciado. Entonces el Cristo tiene que personalizarse de todos los procesos y es una ayuda extra. Cuando el iniciado pasa por ese nacimiento segundo, entonces recibe una ayuda extra. Él, el Cristo íntimo, esa fuerza, le va a ayudar para eliminar definitivamente todo el ego, todos los defectos, las pasiones. El Cristo luego, más adelante, tiene que echar afuera todos los mercaderes del templo. Ese pasaje representa que en nuestro interior Él es la ayuda extra que estamos necesitando para erradicar, eliminar nuestros defectos. Entonces, señores, que quede claro, la fecha 24 de diciembre de cada año a las 24 horas, es decir, a la medianoche, nace ese niño Dios dentro de la conciencia del iniciado que está preparado. Cabalísticamente usted puede sumarlo, cabalísticamente usted puede sumar los valores 24 de diciembre y encontramos 2 más 4, 6,
más 1, 7, más 2, 9. Cabalísticamente, el 9 es el número que nos deja las enseñanzas del nacimiento, del factor nacer, de crear, aquí está la clave en el 9 para ir creando todos estos cuerpos. Entonces, todos estos símbolos son cabalísticos, alquímicos y astrológicos. Entonces, señores, para que quede clara esta idea del Cristo cósmico, pongamos otro ejemplo. Imaginemos que estamos todos aquí en una de estas piscinas. Estamos todos metidos, disfrutando de un día de piscina, de natación con la familia. Imagine usted que el agua de la piscina nos relaciona a todos, nos pone en contacto a todos. El agua de la piscina sería como la energía del Cristo, porque integra todo lo existente. Es una sustancia que lo une. En esa dimensión del Cristo cósmico no hay separatividad. No existe la herejía de la separatividad, donde yo soy yo, tú eres tú, él es él, yo con lo mío, tú con lo tuyo. No. Cuando nosotros hablamos del mundo, de la dimensión del Cristo cósmico, todos estamos integrados, todos somos uno. En el fondo, en esas dimensiones superiores, no existe la separatividad. Quedemos claro en esto. El Cristo está más allá de la individualidad, del ego, de la personalidad. Hablamos nosotros de una energía cósmica y universal. Y qué interesante entonces que en esa iniciación que se conoce como la iniciación venusta, esta palabra viene de Venus, porque Venus es el que irradia las influencias del amor. Entonces, este momento de la Navidad espiritual del iniciado tiene un nombre y se conoce como la iniciación venusta. En términos cabalistas, allá los hebreos le conocen como la iniciación de Tiferet. Dese cuenta. Entonces hay un punto exacto en la vida del iniciado. Muy bien, ahora entremos a estos simbolismos que encontramos en la Navidad. El primero de estos simbolismos, pues, no es nada más y nada menos que José y María. ¿Qué representa José y María? Simboliza la primera duada. La primera duada, es decir, esas dos fuerzas que se complementan, esa dualidad, el eterno masculino y el eterno femenino. El eterno masculino representa la fuerza que tiene esa función de proveer. Su símbolo sería como el sol. El sol provee luz, calor, vida a todos los seres. Al león, al tigre, a los insectos, a la cucaracha, a las plantas, a todo. Pero es la madre tierra la que tiene que ver cuál es la necesidad de cada uno de sus hijos. El padre tiene que velar por proveer lo necesario y la madre tiene la responsabilidad de ver lo que cada uno de sus hijos necesita en particular. Cada planta tiene que tener sus nutrientes. Cada animal tiene que tener su forma de subsistencia. Así lo vemos en la naturaleza. José y María representan la primera duada divina, las primeras dos fuerzas de la dualidad.
y que al unirse generan entonces vida. Ellos representan esas dos fuerzas primarias con las que tenemos que trabajar. Dese cuenta que la palabra nacimiento también tiene una connotación sexual, porque todo nacimiento tiene que ser el resultado de un acto sexual. No podríamos nosotros separar nacimiento sin sexualidad a nivel de plantas, de animales y de seres humanos, de todo lo viviente. Tiene que haber la unión de esas dos fuerzas para que la vida se multiplique. Si el nacimiento es sexual, entonces nosotros encontramos aquí las grandes enseñanzas del Tantra, las grandes enseñanzas de la suprasexualidad. No podríamos nosotros crear esos cuerpos internos sin la práctica del gran arcano AZF, entre esposo y esposa, bajo la disciplina de fidelidad y castidad. Precisamente José y María están ahí, al pie del niño, representando que toda esa disciplina sexual, moral, espiritual, social, se requiere para que finalmente lleguemos a la iniciación venusta, a la iniciación de Tiferet. José y María representan entonces el trabajo en pareja, ese trabajo alquímico de ir creando cada uno de los 7 cuerpos. Y el niño Dios simboliza entonces a nuestro ser esencial. Recuerde, es el Dios íntimo, es esa partícula de Dios en nosotros. Y Jesús dijo, hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra. Entonces no olvidemos, cada uno de nosotros tiene esa parte profunda, divina, eterna, espiritual. Y esa parte está esperando vida tras vida que usted se decida por integrarla completamente en su naturaleza. Es el descenso de la divinidad en el ser humano. Ese es el simbolismo de Navidad. El niño Dios nace y nace en Belén. Esta palabrita tenemos que estudiarla. Cuando hablamos de Belén, esta palabra tiene su raíz en un idioma caldeo, y en el caldeo la raíz es Bel. Y Bel significa torre de fuego. Quiere decir que el niño Dios nace cuando en el ser humano la torre está encendida. ¿Y cuál es la torre? Pues la torre es el cuello y la cabeza, porque el resto del cuerpo es el templo del Dios vivo. Entonces, si la torre tiene que estar encendida, quiere decir que a lo largo de la columna vertebral, a lo largo de las 33 vértebras, tiene que haber ascendido ese fuego de la energía Kundalini, ese fuego que en la Biblia aparece como el fuego pentecostal, precisamente subiendo por las 33 vértebras, o hablamos del grado iniciático 33. El grado máximo dentro de la iniciación es el 33. Y Jesús vivió 33 años, porque es simbólico de que esta energía Kundalini
sube, iluminando, abriendo, dando vida a cada uno de estos niveles de conciencia. Eso significa Belén. Entonces, ¿dónde nace el niño Dios? Dentro del iniciado que tiene la torre encendida, es decir, que hasta la vértebra 33 ha subido este fuego sagrado. Está iluminado, ha creado los 5 cuerpos, tiene alma, ha creado su alma y entonces está lista la estructura para que descienda esa fuerza espiritual, para que se encarne. Entonces, en todos nosotros nacerá en Belén. Pero luego se cuenta que nace en un establo. ¿Y qué quiere decir establo? Pues se le llama establo al lugar donde duerme el ganado, duermen los animales, las vacas, los toros, etc. Entonces resulta que el establo es una construcción elemental, es una construcción muy simple. Cuando nace el Cristo, estos cuerpos están como que a medias. Existen esos cuerpos, pero no están bien acabados, con todos los acabados, como cuando usted termina su casa. Lámparas, luces, baños, puertas, ventanas y todos los acabados de lujo. El Cristo nace siempre en un establo y que gracias a su trabajo lo va a convertir en un templo. El Cristo, a lo largo de su trabajo ya encarnado, va a convertir el establo en una catedral del alma. Ese es el trabajo del Cristo. Entonces nace en un establo porque es una estructura muy precaria, muy simple. No puede nacer en otro lugar porque esos cuerpos internos están recién en armazón, recién en obra negra, diríamos. Y luego se dice que nace en el pesebre puntualmente. El pesebre es el lugar, sí, podríamos llamarle, donde comen los animales. Ahí le ponen el alimento a los animales y el ganado se acerca a comer ahí. Entonces hablamos de que el pesebre lleno de paja representa una mente terrena con todavía muchas fantasías, con todavía mucha imaginación negativa, con todas esas historias que nos echamos todo el tiempo, absurdas. El pesebre es el recipiente donde comen los animales. Y toda esa paja simboliza todos esos pensamientos inútiles, fantasiosos, que nos alejan de la realidad, que no nos permiten percibir la realidad que nos rodea. Entonces, señores, ese pesebre simboliza la mente mundana, esa psicología de lo intrascendente, esa nadidad interior. Muy bien. Y luego aquí ustedes ven que aparece el símbolo de el buey y la mula. El buey representando toda esa parte egoica. Todavía en este establo hay mucho ego. El buey y la mula representan todavía esas actitudes bestiales, animalescas, instintivas, que existen en el fondo de este iniciado. Ese precisamente es el trabajo que viene a realizar el niño Dios, el Cristo íntimo. El buey representa entonces esa violencia, esa ira, esa agresividad. Ese toro desbocado, violento, agresivo. Y la mula representa a la mente terrena. Recuerden ustedes el burrico
el mismo símbolo del burro, donde entra en el Domingo de Ramos montado Jesús el Cristo, precisamente porque tenemos que superar, montarnos, subirnos, trascender la mente terrena, con toda esa ignorancia sobre sí mismos. Recordemos que la peor ignorancia es la ignorancia en la que vivimos sobre sí mismos. Mientras que no tengamos la Navidad espiritual, seguimos sin responder a la pregunta, ¿y quién soy? Cuando nosotros tenemos la vivencia de esa respuesta, ¿y quién soy? Cuando tenemos la vivencia, la experiencia directa de que soy el ser espiritual, de que Él ha nacido en mí, ahí hemos encontrado el conocimiento de sí mismos por sí mismos. Es precisamente cuando trascendemos al buey y la mula. Y dése cuenta que el toro tiene simbolismos en todas las culturas. Usted recordará la vaca sagrada en la India. Usted recordará al toro de Apis allá en Grecia. Usted recordará el simbolismo del minotauro. Usted recordará en Egipto también esos cuernos de toro con los que aparecen las deidades, porque tiene un simbolismo profundo en la naturaleza del hombre. En el cristianismo no podía faltar. Ahí está el símbolo del toro y del burro, ahí dentro del establo. Luego nosotros encontramos la estrella, la famosa estrella de Belén. La estrella de Navidad está conformada precisamente por dos triángulos, uno superior y otro inferior. Esta es la estrella auténtica de la Navidad, la de 6 puntas. Aquí nosotros encontramos pura alquimia, puro simbolismo alquímico. El triángulo que sube, el triángulo ascendente, está conformado por los 3 elementos básicos de la alquimia. Hablamos simbólicamente de la sal. La sal se le llama al cuerpo físico. Necesitamos un cuerpo físico sano, vital, con vigor, para trabajar la iniciación. Este cuerpo físico sano, entonces, debe de tener una buena energía sexual. Y la energía sexual se le llama el mercurio. La palabra alquímica que representa la energía sexual masculina y femenina se conoce como mercurio. Y luego hablamos del azufre. Lo escribo también para arriba. Azufre. El azufre, ustedes saben que es un elemento de fuego. El azufre representa la energía kundalini, esa que mencionábamos que sube por la columna, ese fuego pentecostal. Estos 3 elementos, cuando se combinan alquímicamente, son los que crean los cuerpos internos. Entonces usted se da cuenta que en la Navidad está toda la enseñanza, bien detallada. ¿Cómo va a crear usted los 5 cuerpos internos que necesita para llegar a la Navidad? Repito, cuerpo etérico, astral, mental, causal y el alma, a través de estos 3 elementos. Pero resulta que en su trabajo alquímico de construcción se oponen, se resisten 3 fuerzas, el triángulo descendente. Las 3 fuerzas que en todo iniciado ponen resistencia es el deseo, la codicia, la ambición, las pasiones mundanas, el deseo. El segundo elemento fuerte con el que tenemos que lidiar
es precisamente la mente, esa mente terrena. Porque la mente viene a ser la cuna, la base del ego. Los peores yoes, las cosas más terribles que nosotros hacemos, precisamente están en la mente. En la mente hemos nosotros pensado en cosas horribles, inconfesables. Precisamente ese es el segundo punto. La meditación es la práctica clásica para trabajar y disciplinar nuestra mente. Y el tercer aspecto es la mala voluntad. Contra la mala voluntad realmente es poco lo que se puede hacer. Si una persona tiene una mala actitud, una mala voluntad, bien difícil es que lo motivemos para que algo diferente. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en un hijo ese desgano, esa mala voluntad para superarse, para salir adelante, nos es muy difícil trabajar la mala voluntad en otra persona. Tiene que ser algo muy íntimo, de muy adentro, para superar esa mala voluntad. Entonces, señores, cuando un iniciado se está formando, aparece esa estrella. Esa estrella en las dimensiones superiores muestra que hay un iniciado que está despertando. Avisa, diría usted, que hay un iniciado que está a punto de llegar a ese nacimiento segundo. Entonces, la Biblia nos habla de que apareció la estrella y que la vieron los reyes magos. La vieron otros iniciados y le llaman magos. O sea, eran grandes maestros que allí pudieron ver esta señal, esta estrella que aparece. Entonces recuerde, cuando un iniciado está avanzando en este trabajo, aparece la estrella de 6 puntas. Pero si usted en el nacimiento no le gusta la estrella de 6 puntas y prefiere trabajar y poner la estrella de 5 puntas, esta estrella de 5 puntas tiene un simbolismo diferente, porque representa al ser humano, así, con los pies separados, los brazos abiertos, erguido. Esta estrella de 5 puntas, con la cabeza hacia arriba, no con la cabeza hacia abajo, representa al maestro ya autorrealizado, al maestro iluminado. No representa a un ser humano común y corriente. Esta estrella de 5 puntas representa al iniciado despierto, iluminado. Nosotros hablamos de un maestro autorrealizado. Puede ser entonces que usted ponga cualquiera de estos dos simbolismos y ambos tienen mucho significado esotérico. Ambos son claves de trabajo. Y usted ve que estos símbolos pues se abusa y se utilizan en cualquier parte, pero sin conocer a fondo el significado. Bien, entonces luego de la estrella encontramos que aparecen 3 reyes magos. Es curioso, porque hay muchas religiones que hablan de que están contra la magia, de que no quieren saber nada cuando se habla de magia. Y sin embargo, esas mismas religiones adoran a estos 3 reyes magos. Esos son los 2 aspectos del iniciado. Rey para mandar, para ordenar a la naturaleza. Y mago para bendecir, mago para ayudar a los otros. Entonces estamos hablando de que llegaron 3 reyes magos. Pero dése cuenta que el uno era negro, el otro blanco y el otro amarillo, o sea, chino.
desde lejanas tierras se enteraron de que estaba sucediendo algo especial. Desde lejanas tierras quiere decir que el cristianismo se preparó desde el oriente. Las enseñanzas del cristianismo fueron preparadas por las escuelas iniciáticas del oriente. Las enseñanzas del cristianismo son universales para toda la humanidad. Pero los judíos tenían una religión de raza. Ustedes saben que la religión judía de los hebreos solo muy herméticamente la compartían entre ellos. Pero en cambio el cristianismo lo trajo Jesús el Cristo para toda la humanidad. El símbolo de un negro, un chino, un blanco es de que es universal. Gaspar, Melchor y Baltasar. Con esos nombres conocemos a estos tres reyes magos. Y ellos, alquímicamente hablando, representan las etapas de trabajo por las que tiene que pasar cada uno de nuestros cuerpos. Cuando comenzamos en la construcción, por ejemplo, del cuerpo astral, se dice que el trabajo comienza con la energía de color negro, porque tanto nuestros instintos todavía están oscuros. Nuestras intenciones no están tan purificadas. El aspecto sexual todavía tiene mucha carga egoica. Entonces primero llega el rey negro. Conforme nosotros hacemos el trabajo y avanzamos, las aguas alquímicas se van transformando en blancas, se van purificando, se van estabilizando. Conforme avanzamos en el trabajo, esas aguas blancas comienzan a tomar un tono dorado. Así se van divinizando el color amarillo. Entonces, negro, blanco y amarillo o dorado representan las tres etapas en las que el cuerpo interno va fijándose en nuestro interior. Y finalmente, cuando ya está listo para recibir al Cristo, esos cuerpos toman el color púrpura, la púrpura que llevan los tres reyes magos. Como reyes llevan el color púrpura. Entonces démonos cuenta, el color negro se simboliza como un buitre, el color blanco con una paloma blanca, el color amarillo con un águila y luego el último color con un faisán hermoso, púrpura. Estos cuatro animales aparecen muy simbólicamente cuando se enseña alquimia y ahora vamos a entender dónde es el momento de encontrarlos en el trabajo de cada uno de estos cuerpos. El primer rey dice que le trae oro porque quiere reconocer la majestad del Cristo íntimo. El segundo rey trae incienso, que quiere decir que reconoce su divinidad. Y el tercero trae mirra, reconociendo su inmortalidad. Entonces démonos cuenta, tres palabras claves. Majestad porque es rey, divinidad porque es la parte del espíritu puro, inmortalidad porque es esa parte nuestra eterna. Nuestro ser íntimo es eterno. Ahí tenemos los tres regalos. Y a partir de ahí nace el simbolismo de los regalos de Navidad. A partir de ahí viene la tradición de que celebramos el nacimiento del niño Dios con regalos. Muy bien, avanzando con estos simbolismos, aparece entonces luego
el degollamiento de los niños inocentes. No se entendería este pasaje si nosotros primeramente no conocemos la tradición cristiana. Sería muy oportuno que por estas vacaciones de Navidad, en estos días que disfrutamos de vacaciones, usted agarre la Biblia y lea esta hermosa historia del nacimiento de Jesús. Pero ahora usted la estudie con una mirada más profunda. Muchos de nuestros jóvenes actualmente ya no conocen esta historia. Los niños ahora ya no tienen el detalle de que alguien les enseña la doctrina cristiana o les lee la Biblia como un hermoso cuento. No. Entonces resulta que cuando entregamos estas explicaciones, la gente no sabe ni la parte histórica y entonces le cuesta engranarlas. Pero no podríamos aquí narrar cada etapa porque nos llevaría mucho tiempo. Con relación al degollamiento de los niños, es interesante este pasaje porque cuenta la tradición que llegaron los reyes buscando al niño, guiados por esa estrella de 6 puntas, y fueron a visitar primero al rey, por supuesto, de esa región. Y fueron ante Herodes y le dijeron: bueno, estamos aquí, nosotros venimos de muy lejos, así como cuando se presentan los diplomáticos. Entran a un reino de visita y entonces se presentan y le dijeron a Herodes: venimos a buscar aquí al niño Dios porque es el rey, ha nacido el rey de los judíos. Entonces Herodes dice: pero ¿cómo? Si yo no sé nada, no estoy enterado, yo ni sé dónde está. Entonces vayan ustedes, sigan buscándolo y cuando lo encuentren, entonces preséntenle sus honores y en el camino de vuelta me vienen a avisar. Entonces el rey Herodes dice que por celos, por miedo, tuvo la mala intención de él saber, enterarse dónde estaba para luego ir y matarlo. Y de esta manera curar por lo sano de que creciera este niño y le quitara el puesto, lo derrocara como rey. Entonces el rey Herodes se asustó. ¿Cómo es que ha nacido otro rey si yo soy el rey? Si mi hijo será el heredero. Bien, entonces cuenta la historia que en sueños los reyes magos fueron avisados de que regresaran, pero no le pasaran avisando al rey Herodes, sino que se fueran por otro camino y de esta manera proteger al niño. Cuando se habla de estos sueños, ustedes tienen que entender esto, de que es en desdoblamiento astral, en el mundo astral, donde se reciben estas enseñanzas, estas pautas, estas guías. Entonces se cuenta que Herodes, el rey Herodes, se sintió burlado porque los reyes no llegaron a darle el dato dónde estaba el niño Dios. Y entonces él decidió matar a todos los niños inocentes. De 2 años para abajo, completamente los degollaron. ¿Cuál es el simbolismo? El simbolismo es que a este punto el iniciado tiene que degollar completamente a esos yoes buenos, útiles que tenemos, a esos yoes buenos que a veces nos prestan ciertos servicios, nos ayudan en nuestra vida diaria. Pero el problema es que cada uno de estos yoes tiene enfrascada, tiene encarcelada una fracción de nuestra conciencia. Cada uno de estos defectos que a veces parecen buenitos, o esos hábitos tan mecánicos, tan inconscientes, dentro de sí tienen embutida una partícula de conciencia. Cuando usted quiere despertar conciencia, tiene que eliminar todos estos yoes para rescatar esa conciencia. Entonces, el degollamiento de los inocentes simboliza
ese trabajo de degollar, de eliminar estos yoes buenos y útiles. Históricamente también se conoce que Herodes mandó a matar a todos los iniciados de esa época. Los iniciados se representan como niños inocentes, porque los iniciados ya han alcanzado cierto grado de conciencia. Entonces se habla de que Herodes eliminó a muchos de los iniciados de varias escuelas, porque recuerde que llegaron estos reyes magos de escuelas iniciáticas, lógicamente del África, del Asia, del Medio Oriente. Entonces ellos representaban a los iniciados de esa época. Muy bien, el otro simbolismo bonito que aparece aquí es la huida a Egipto. Se cuenta entonces de que Herodes siguió buscando matar al niño Dios y en sueños José es informado de que debe huir a Egipto. Entonces con María y con Jesús de Nazaret huyen y el niño Jesús huyen y pasan una época alejados hasta que muere este rey Herodes. Y entonces en sueños, entre comillas, en astral, le informan a José que ya puede regresar. Este simbolismo es muy hermoso porque dentro de este proceso iniciático también aparecen esos momentos en que el iniciado pone en riesgo su vida y tendrá que buscar las condiciones apropiadas, pasar esas pruebas para superar estas amenazas. El trabajo iniciático representado por la huida en Egipto o con las caídas, luego ya en el Vía Crucis, representan todas esas pruebas. Son pasajes donde el iniciado tiene que buscar sobrevivir ante esas amenazas. El siguiente simbolismo que encontramos ya es el nacimiento de Navidad. Teníamos antiguamente la costumbre que en los hogares, en las familias, se armaba un nacimiento. Y ese nacimiento trataba pues de representar todos estos elementos para que en familia nosotros los tuviéramos presentes. El nacimiento, ustedes ven que está conformado con unas escenas de la vida diaria. Usted pone los pastores y los pastores simbolizan que en su vida usted siempre va a encontrar maestros que le ayudan a acercarse a estas enseñanzas. Los pastores representan a toda enseñanza espiritual. Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser una conferencia, un curso que usted asista, pero el simbolismo de los pastores es que hay al alcance de todos los ciudadanos enseñanzas espirituales que luego usted tiene que seguir buscando. Usted tiene que iniciar su búsqueda. Y ya sabemos que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. El simbolismo de los pastores es el maestro interno, el gurú externo que nos acerca a la enseñanza. En el nacimiento de las familias, en los hogares, usted encuentra ahí escenas con los pastores, usted ve que ponemos casitas, gente trabajando y hacemos un lindo nacimiento. El nacimiento representa que el iniciado del cuarto camino, es decir, que no es un monje, que no es un asceta, que no es alguien que se ha retirado, sino es el iniciado que lleva una vida normal, común y corriente,
que tiene un trabajo, una profesión, un empleo, que tiene una esposa, una familia, pues en este sendero del cuarto camino, usted también tiene la posibilidad de pasar por la Navidad espiritual, de encarnar a su ser interno. El simbolismo de Navidad es bien definido. Cada uno de nosotros en su vida diaria, sin renunciar a sus obligaciones, sin faltar a sus responsabilidades, usted puede alcanzar esta Navidad, este nacimiento segundo. El siguiente simbolismo que encontramos clásico es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad representa primeramente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerde usted que este árbol del conocimiento del bien y del mal se encontraba allá en el Edén, o mejor dicho, se encuentra en el Edén. Comimos de ese fruto, comimos del fruto del conocimiento del bien y del mal para ahondar en un conocimiento sobre sí mismo y sobre la vida. Es a través del sufrimiento y del dolor que nosotros vamos a ir logrando ese conocimiento, esa experiencia, siempre y cuando lo reflexionemos, lo trabajemos. Porque si sufrimos y no reflexionamos, pues no aprendemos. Seguimos repitiendo los mismos errores irreflexivamente. El símbolo del conocimiento del bien y del mal es que nosotros, para entrar a la iniciación, tenemos que, con conciencia, pasar más allá del bien y del mal. Trascender la ley de la dualidad. Más allá de la dualidad del mundo físico y del mundo mental, encontramos nosotros la luz de la conciencia. Y luego se nos habla del árbol de la vida, que aquí Jehová Dios puso un querubín para protegerlo. Si hemos comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, ahora tenemos que comer del fruto del árbol de la vida, que es el ser. Se dice en la Biblia que estos dos árboles están cerca en el Edén y comparten sus raíces. En nosotros, aquí en el microcosmos, el árbol de la vida es la médula espinal, la columna vertebral. Ahí se mide cuánta luz, cuánta vida, cuánto fuego hemos ascendido, cuánta luz hemos despertado y nos hemos iluminado. Se mide contando vértebra por vértebra. Ese es el árbol de la vida. Pero dice que comparte sus raíces con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el sexo. Entonces, vemos que en el coxis se comparten esas raíces entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y las enseñanzas cabalísticas, la cábala hebrea, nos muestra este árbol con los 10 sefirots. Este árbol es un mapa para nosotros llegar al sefirot de Tiferet. Y en este sefirot de Tiferet, allí es donde nosotros vamos a alcanzar la Navidad del corazón. Que el Cristo nazca en nuestra alma, que el Espíritu Divino descienda y se encarne en nuestro corazón. Aquí entonces hablamos del árbol cabalístico, el árbol de la vida de la cábala hebrea,
con sus 10 sefirots. Cuando usted arme ese árbol en la casa, recuerde, el símbolo del trabajo ascendente desde las raíces hasta el alma humana, hasta Tiferet, o lo mismo que llamamos la iniciación venusta. Este árbol tiene la forma triangular. ¿Es un árbol de pino o es un árbol de abeto? Esta forma triangular del pino representa las 3 fuerzas primarias. Ya usted conoce: verdad, amor y vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad simbolizada en este triángulo. Y luego aquí al pie encontramos los regalos. Esta tradición de los regalos comenzó desde los 3 Reyes Magos. Entonces, el símbolo de los regalos es el símbolo de que el Cristo es amor. El Cristo es solidaridad. El Cristo es compartir. El Cristo es generosidad. Los regalos son el fruto de nuestro trabajo, que los vamos a compartir solidariamente, recordando esa ley que dando es como recibimos. Dando es como usted va a mover las fuerzas en el universo para que vuelvan con creces. Entonces los regalos tienen ese simbolismo. Y por último, encontramos a Santa Claus. Santa Claus también está lleno de simbolismos. Papá Noel, San Nicolás. Cuenta la tradición de que Nicolás se enteró de que había un padre que tenía 3 hijas. Y las 3 hijas estaban en edad de casarse, estaban enamoradas, pero el padre no tenía el dote, no tenía nada que entregar de dote, y estas lindas hijas no podían casarse. Entonces Nicolás, queriendo pasar de anónimo, baja por la chimenea y ahí en esas medias que dejaron secando, coloca unas monedas de oro para que estas chicas pudieran tener un dote y pudieran casarse. Santa Claus tiene varios símbolos. La barba de Santa Claus blanca, larga, representa la sabiduría del ser. Santa Claus es otra forma, otro enfoque, es otra cultura. Es una cultura que viene del norte de Europa, y Santa Claus representa al ser, con su barba, con su sabiduría. Un hombre grande, un hombre poderoso que vuela en un trineo y tiene un cinturón grueso que representa la voluntad. Unas botas negras, grandes, gruesas, que representan la humildad y el trabajo sobre el ego que todavía existe. Santa Claus trae regalos. Santa Claus representa al ser, al Cristo íntimo, así, que trae, que entrega dones, que entrega poderes, que entrega capacidades, que abre los chakras, que desarrolla los cuerpos internos. Ese es el simbolismo con su trineo, que es como una antigua arca que viaja por los cielos trayendo regalos de abundancia. Con estos renos, y estos renos representando cada uno de estos renos, esos cuernos de sabiduría, representando esos 7 cuerpos internos, esos renos que alan el trineo. Cuando nosotros vemos el estudio de símbolos de Navidad, vamos a ver la profundidad de esta fecha. Como conclusión,
yo quiero motivarles a ustedes de que esta Navidad no sea tan comercial, tan materializada, que usted le ponga la pincelada de espiritualidad, que usted lo vea como unas enseñanzas que los egipcios comenzaron a entregar en este solsticio de invierno, recordando las enseñanzas del nacimiento segundo. Desde los egipcios se comenzó a dar esta cátedra en esta época de Navidad, enseñando que su ser interior espiritual, su profundo yo soy, puede encarnarse aquí en vida, que usted no necesita esperar la muerte y que después de muerto se une a Dios allá en las dimensiones superiores. Este es un trabajo que usted tiene que realizar en vida y cuyo final podemos lograrlo en vida. Agradecemos a todos nuestros maestros iluminados, al maestro Samael Aún Weor, que nos ha dejado de una manera actualizada para nuestro entendimiento enseñanzas milenarias que a lo largo de la historia humana los grandes iniciados han comunicado de labios a oídos y que ahora podemos compartir abiertamente. Señores, un fuerte abrazo de Navidad, deseándoles a cada uno de ustedes que en vano ha nacido Jesús en Belén, si no nace en nuestros corazones también. Una feliz Navidad para todos y paz a los hombres de buena voluntad. Bien, quiero recomendarles que por favor se suscriban al canal y nos den un like. Buenas tardes.